Dicen nuestros sabios en Pirkei Avos, en la ética de nuestros padres, lo principal no es tanto la explicación, sino que lo principal es la acción. Entonces tenemos que entender cuál es y cómo está estructurada esta acción en el pueblo judío, en el judaísmo auténtico, ortodoxo, etc. ¿De qué se trata esta acción? ¿Qué es lo que uno debe hacer en la práctica? Ahora bien, algunos de los asuntos que yo voy a explicar ya están explicados en otro video que se llama Organización de las Mitzvot. Yo voy a repetir brevemente algunos de los asuntos ahí para que esté todo completo en un solo lugar y me voy a enfocar principalmente en el concepto de minhagim, costumbres. Ahora bien, ¿cuáles son esas cuestiones que uno tiene que hacer? Primero que nada están las mitzvahs de Oraisa, las mitzvot de la Torá. La Torá tiene 613 mitzvot, 248 positivas, 365 prohibitivas, que están escritas en la Torá, una por una. Hay algunas discusiones entre nuestros sabios si tal o cual es una mitzvah o no, positiva, prohibitiva, pero en la práctica la gran mayoría están claramente identificadas, una por una: no robar, no matar, comer matzah en Pesach, etc. Nuestros sabios introdujeron Sheva mitzvahs de Rabbanan, 7 mitzvot rabínicas. ¿Qué significa una mitzvah rabínica? La Torá tiene una prohibición de no agregar ni quitar mitzvot. Nuestros sabios explicaron que hay 7 cuestiones que están en el estatus de mitzvah, de mandato, pero no son un mandato divino, son un mandato de nuestros sabios. Los mandatos divinos, ya dije, son 613. Nuestros sabios agregaron 7, pero no agregaron 7 preceptos bíblicos, sino 7 preceptos rabínicos. Por ejemplo, Hanukkah, Purim, encendido de velas de Shabbat, decir bendiciones antes de la comida, recitar el Hallel, una serie de salmos en los días festivos, Eiruvin, para poder cargar en ciertos lugares, en ciertas situaciones, en llaves, en un dominio que no es totalmente público, y el lavado de las manos antes de comer pan. Estos son los 7 preceptos rabínicos. Entonces tenemos mitzvot de la Torah, mitzvot de nuestros sabios. Después tenemos otro paso más. Takanois y gzeiros. Una takana es un decreto pero en términos positivos. Ir y hacer una determinada cuestión. Nuestros sabios decretaron hacer tal o cual cosa. Después tenemos gzeiros. Gzeiros significan decretos, pero en términos de prohibición. Nuestros sabios, a pesar de que la Torah permite una determinada cuestión, prohíben esa cuestión. O por varias razones. O para hacer un cerco alrededor de la Torah. Y la Torah misma dice, van a hacer un mishmer, es un cerco, un cuidado, alrededor de mi propio cuidado, dice Dios. O por ejemplo, para alejar al pueblo judío de una determinada cuestión, por ejemplo, de mezclarse entre los pueblos. Un ejemplo clásico de esto es Yain Nesech. Está prohibido beber el vino que no fue hecho con ciertas leyes dentro de las leyes del pueblo judío, etc., participando judíos, no importa todos los detalles. Yain Nesech, vino que fue ofrendado para hacer idolatría, está prohibido beberlo. ¿Para qué? Para que no nos mezclemos con esta cuestión de idolatría, o con aquellos que hacen idolatría, etc. Estos son takanois, decretos en forma de ir y hacer una determinada cuestión, o gzeiros, o decretos en no hacer una determinada cuestión. Y después viene, y en esto quiero detallar más, minhagim, minhag Israel, las costumbres del pueblo judío. ¿Qué significa un minhag? Porque yo me ponga a hacer una determinada cuestión, por ejemplo, determine que todas las mañanas hay que caminar 1 hora alrededor de la casa para hacer ejercicios, etc. ¿Esto se vuelve un minhag? ¿Esto se vuelve una costumbre del pueblo judío? Claramente no. Por supuesto que no. ¿Qué significa un minhag? Una costumbre. Pues hay 2 expresiones. Por un lado, nuestros sabios dicen, minhag Israel toirahi, las costumbres del pueblo judío se vuelven Torah. Y ahora voy a explicar esto en un minuto. Las costumbres del pueblo judío se vuelven Torah. Y por el otro lado, las letras de la palabra minhag son las mismas letras que la palabra Gehinam. Gehinam significa el purgatorio, donde Dios libre y guarde, uno purga, limpia todas aquellas cosas que no hizo bien después de la muerte, los purga, etcétera, etcétera. Para entrar después en el Gan Eden, como está explicado en otros lugares. Quiere decir que el minhag, la costumbre, por un lado es extremadamente poderoso, es como Torah, y por el otro lado es súper peligroso. ¿Cómo determinamos qué es qué? Y aquí viene la cuestión. Hay diferentes tipos de minhagim, hay diferentes tipos de costumbres. Por un lado están las costumbres que en un determinado lugar se cumplen, porque la gente de ese lugar asumió esa costumbre como obligación.
Incluso en el Shulchan Aruch, en el Código de Ley Judío, está explicado claramente que una persona que vive en una ciudad, que tiene un minhag, una costumbre determinada, esa persona va a otra ciudad o a otro país que tiene otro minhag, otra costumbre diferente de la anterior, pues hay montones de detalles sobre si puede dejar la costumbre anterior porque la asumió como si fuese un neider, una promesa, en donde una promesa no se puede dejar así porque sí. Hay que hacer todo un proceso si uno quiere cambiarlo y tiene que explicar por qué quiere cambiarlo y tiene que ser frente a un Beis Din, frente a un juzgado. No se pueden cambiar las cosas que uno asumió como costumbre propia, porque sí. Entonces hay toda una serie de leyes sobre qué ocurre con la persona que sale de un lugar donde hay una costumbre determinada y va a otro lugar con otra costumbre determinada. Si debe comportarse como la costumbre del lugar nuevo donde fue. Por ejemplo, si desea quedarse en ese nuevo lugar en forma fija, pues tiene que cambiar su costumbre. O si va a volver al lugar anterior, pues tiene que seguir con la costumbre anterior, incluso en el nuevo lugar, siempre y cuando esto no traiga majloikes, discusiones. Quiere decir que hay montones y montones de detalles de minhagim, por ejemplo, de un lugar determinado. O incluso dentro de un lugar determinado, si un grupo de gente, una keilah, una comunidad, asumió una costumbre determinada, pues esa es la costumbre de esa comunidad. Siempre y cuando, por supuesto, no contradiga la Torá, no contradigan los decretos de nuestros sabios, y así sucesivamente. La costumbre al pi toira, de acuerdo a la Torá. Ahora bien, ¿cómo sabemos qué costumbres son válidas y qué costumbres son inválidas? Pues esto está también en el Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch dice, en el Siman Reish Yud Dalet 214, digamos en el capítulo Yored Dea 214, hay un comentario del Shach Sibsei Koyen, Shabsai Koyen se llamaba, que dice algo muy interesante, lo saca de otros libros. Dice así: una costumbre que fue determinada por un Talmid Chacham, por un sabio, por supuesto aceptado por el pueblo judío, etcétera, autorizado, eso es un minhag choshuv, es una costumbre importante. Y una costumbre que fue asumida por Anshei Medina, dice, las personas del lugar, las personas del país, de la ciudad, etcétera, eso es un minhag garúa, es una costumbre de baja calidad, baja cualidad, por así decir. Todas aquellas cosas que sean minhag choshuv, una costumbre importante, pues las personas que pertenecen a esa keilah, a esa comunidad, deben cumplirlas, porque es el sabio de esa comunidad que decretó, por así decir, esa costumbre para esa comunidad. Pero esto no quiere decir que otra comunidad en la misma ciudad, y ni que hablar otra ciudad, y ni que hablar otro país, deben seguir esa costumbre, no necesariamente. Pues se transforma en la costumbre para las personas de esa keilah, de esa comunidad en particular. Con esto podemos entender por lo menos un poco de la importancia del concepto del minhag, de la importancia de las costumbres. El Rebbe anterior escribe que las costumbres de Chabad, de los Hasidim de Chabad, no son costumbres así porque sí, sino que no solamente no son costumbres que están en contra de la Torá, Dios libre y guarde, sino que van de acuerdo a la halajá, de acuerdo a la ley, tienen una fuente en las palabras de nuestros sabios, en la Gemara, en el Talmud, en los Midrashim, etc. Tienen una fuente ahí. Y no solamente son para hacer hidur mitzvah, para embellecer una observancia determinada de una mitzvah, sino que tienen grandes secretos místicos, que tienen un efecto directo en el nefesh, en el alma de la persona, y a través de que la persona cumple con esos minhagim, cumple con esas costumbres, la casa entera, el ambiente entero en donde se encuentra esa persona es elevado. Entonces, cada costumbre, de vuelta, dentro de lo que es el hasidismo en el estilo Chabad, tiene una raíz extremadamente profunda, y no es que se le ocurrió a un grupo de gente, sino que viene generación tras generación, Rebbe tras Rebbe, líder tras líder, que indica cuál es la costumbre adecuada con la cual uno debe conducirse dentro del mundo Chabad. Para entender brevemente la importancia de un minhag, de una costumbre, en Simchas Torah, el día en que se termina de estudiar toda la Torá y se vuelve a leer, se vuelve a comenzar con la lectura anual de toda la Torá, hay una costumbre, que es una costumbre de todo el pueblo judío, de hacer hakafois. Hakafois significa dar vueltas con todos los Sifrei Torah, todos los libros y rollos de la Torá que hay en la sinagoga, alrededor del lugar donde se lee, en donde se lee la Torá, con mucha alegría, con mucha simja, con mucho cántico, etcétera, mucha alegría. Simchas Torah, la alegría de la Torá. Esta idea de hakafois, de dar vueltas con la Torá, pues no está escrita en el Talmud, no está escrita en ningún lado. Es un minhag Israel, es una costumbre del pueblo judío. Y es tan profunda esa costumbre del pueblo judío que llega hasta la esencia misma de lo que es el vínculo del Yehudí, del judío, con la Torá.
¿Por qué? Porque uno podría pensar que en Simchas Torah, en la alegría de la Torah, ¿cuál sería? El estudio de la Torah. Uno se sienta, Pikude Hashem Yesharem Mesamchei Leiv, dice el salmista, las leyes del pueblo judío son rectas, alegran el corazón. ¿Queremos alegrarnos con la Torah y queremos que la Torah esté alegre con nosotros? Pues hay que estudiarla. Y sin embargo es todo lo opuesto. Tapamos la Torah con un mantle, con una especie de cobertura, la tomamos y bailamos con nuestros pies. Ni siquiera pensamos con la cabeza. Bailamos con nuestros pies y nos volvemos los pies de la Torah que llevamos la Torah de un lugar a otro. Y esto es un minhag, y esto es una costumbre. De aquí vemos la gran, increíble importancia y profundidad que tiene cada una de las costumbres del pueblo judío en general. Y, como dije antes, cada minhag choshuv, cada costumbre importante establecida por un Talmid Chacham, por un sabio aceptado, etcétera, conocido, reconocido, esa es la costumbre para esa comunidad y es totalmente autorizada y totalmente correcta, porque de vuelta, esa es la costumbre para esa comunidad. Que Hashem nos ayude, que a través de la observancia de cada uno de los minhagim, cada una de las costumbres de cada una de las keilot, podamos entre todos ser aguda ajas, ser un grupo entero de Yehudim, que traigamos cada uno su granito de arena para acelerar la venida de Mashiach rápido en nuestros días.